Esta mañana abordaremos el tema de la clasificación de los impuestos directos e indirectos. El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la clasificación de los impuestos, aplicando este conocimiento al caso concreto. Hablaremos de la definición de impuestos. Los impuestos son una parte sustancial, o más bien la más importante, de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos, hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuestos. Cuando nos referimos a ingresos públicos, estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas tanto en efectivo como en especie o servicio. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como por ejemplo pagos por servicios públicos, donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los ingresos públicos. La definición de impuesto contiene muchos elementos y por lo tanto pueden existir diversas definiciones sobre el mismo. Entre las principales definiciones están las siguientes. La definición del autor Herbert. Él dice que los impuestos son prestaciones en dinero al Estado y demás entidades de derecho público que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Para Vitti de Marco, el impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales. Para Luigi Cosa, el impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales. Para José Álvarez Cienfuegos, el impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a estas compensaciones específicas y recíprocas de su parte. De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos elementos en común, como que los impuestos son coercitivos, es decir, que el Estado los fija unilateralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se destinan sin ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas o a cubrir los gastos generales del Estado. Los elementos más importantes del impuesto son el sujeto, el objeto, la fuente, la base, la cuota y la tasa. A continuación se especifica cada uno de estos. El sujeto, este puede ser de dos tipos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. De tal forma, en México los sujetos activos son la federación, los estados y los municipios. El sujeto pasivo es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por la ley. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y del sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se generan confusiones. Como sucede, por ejemplo, con los impuestos indirectos. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el impuesto. El objeto es otro elemento del impuesto y es la actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen de tal manera
que se considera como el hecho generador del impuesto. ¿Qué es fuente? Se refiere al monto de los bienes de la riqueza de una persona física o moral de donde provienen las cantidades necesarias para el pago de los impuestos, de tal forma que las fuentes resultan ser el capital y el trabajo. La base es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto, por ejemplo, el monto de la renta percibida, número de litros producidos, el ingreso anual de un contribuyente y otro. La unidad es la parte alicuota específica o monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto. Por ejemplo, 1 kilo de arena, 1 litro de petróleo, $1 americano. ¿Qué es la cuota? Es la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal forma que se fija en cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero perciba sea como porcentaje por unidad, entonces se está hablando de tasa. Las cuotas se pueden clasificar de la siguiente manera. Una vez que se han visto los elementos que integran al impuesto, este se puede definir como la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector público, sin especificación concreta de las contraprestaciones que deberán recibir. Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para financiar los gastos públicos. Sin embargo, dentro de esta transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicio público u otra forma. Esto es así porque los recursos obtenidos por el sector público sirven para muchos fines. Vamos a ver la clasificación de los impuestos. Entonces, existen fundamentalmente dos clasificaciones de los impuestos. La primera de ellas, los clasifica en directos e indirectos. De acuerdo al criterio administrativo, los impuestos directos son aquellos que gravan al ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio y que afectan en forma directa al sujeto del impuesto. Por lo tanto, no es posible que se presente el fenómeno de la traslación. Estos impuestos pueden clasificarse a su vez en personales y en reales. Por ejemplo, los personales son aquellos que toman en consideración las condiciones de las personas, que tienen el carácter sujeto pasivo. Los impuestos reales son aquellos que recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella. Estos se subdividen en impuestos que gravan a la persona, considerándola como un objeto, y a los que gravan a las cosas. Unos ejemplos de impuestos hipotéticos para que se ayuden a entender el concepto. El impuesto que recayere sobre el tener una cuenta con cierta cantidad de Bitcoin sería un impuesto directo, porque gravaría la tenencia de la riqueza. Si hubiera que tributar por ganar un premio de belleza, el impuesto sería directo, porque esa ganancia supone una obtención de renta. Si tuviera que contribuir a las arcas públicas todas aquellas personas que son propietarias de un bien, se trataría de un impuesto directo, porque recaería sobre la posesión de un bien. El tributo que tenga que pagar los youtubers por los que ganen con su trabajo será un impuesto directo, porque gravaría la obtención de un ingreso. Veremos algunas ventajas de estos impuestos. Estos impuestos aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejada de antemano. Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso. En tiempo de crisis, aunque su quantum decrece, lo es en menor grado que los impuestos indirectos. ¿Qué desventajas tienen estos impuestos? Son muy sensibles a los contribuyentes, son poco elásticos y por lo tanto aumentan muy poco en épocas de prosperidad, y se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales y son poco productivos.
El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado y estos impuestos dejan de gravar a un gran sector social. Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo. Por lo tanto, su principal característica es que son trasladables hasta el consumidor final. Los impuestos indirectos pueden ser de dos tipos: multifásicos, que graban todas las etapas del proceso de compra-venta, y los monofásicos, que graban solamente una etapa del proceso. Estos a su vez se subdividen en impuestos al valor total de la venta y en impuestos al valor agregado. Presentaremos algunos ejemplos a continuación. Si compras unas entradas para ir a Eurovisión con tu novia, tendrías que pagar un impuesto indirecto que gravaría el consumo. La venta de bicicletas de segunda mano por Wallapop tributaria por un impuesto indirecto eh, pa- eh, eh, por, eh, por un impuesto indirecto porque estarías realizando la transmisión. Paga un impuesto indirecto porque estarías realizando la transmisión de un bien. La compra de vino para ir de party estaría grabada por un impuesto indirecto que recayere sobre el consumo. Si finalmente te deja tu novia y decides vender las entradas de Eurovisión, se devengaría un impuesto indirecto porque esa transmisión pone de manifiesto tu capacidad económica. La diferencia del impuesto directo es que estos gravan la capacidad económica que se pone de manifiesto de forma directa, mediante la obtención o posesión de riqueza. Los impuestos indirectos gravan la capacidad económica que se pone de manifiesto de una forma indirecta mediante el consumo o transmisión de riqueza. El elemento diferenciador es obvio. Mientras que los impuestos directos gravan la tenencia u obtención de bienes o derechos, los indirectos gravan su circulación. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a los impuestos directos e indirectos. Muy buenos días.